Hola, ¿qué tal? Alberto Arellano una vez más aquí reportándose desde Los Ángeles, California. En este video dibujé una gráfica que está aquí a mis espaldas que antes de mostrártela te quiero explicar por qué la dibujé de esa manera y quiero aclarar ciertos puntos. Hay una palabra dentro de la industria que se utiliza muchísimo y es la palabra momentum. Entonces, en este video te voy a explicar qué es el momentum, cuál es el famoso momentum, cómo aprovechar esta faceta, porque es una faceta de crecimiento, ya sea en una empresa o en alguna organización. Y te voy a decir no nada más qué significa y cómo tomar ventaja, sino también cómo crearlo y cómo estar lo suficientemente consciente de dónde estás tú como persona, dónde está tu organización como equipo y sobre todo dónde está tu compañía también dentro de la industria de mercadeo en red. Así que quiero aclarar un par de cosas. Este video solamente es informativo con la intención de hacerte conciencia de dónde estás tú para que puedas mejorar. No es con ninguna intención de afectar absolutamente a nadie ni de dañar absolutamente a nadie. Al contrario, es para ayudarte a ti a comprender cómo generar esta faceta de crecimiento que yo le llamo crecimiento exponencial, que es literalmente llegar al momentum de crecimiento en tu empresa. Así que vamos a dar inicio. En alguna ocasión quiero que sepas que esta gráfica que diseñamos aquí no la inventé yo, la saqué directamente de un estudio que hace la Universidad de Harvard acerca de la industria de mercadeo en red. Así que no viene de mí, no la inventé yo, solamente la estoy compartiendo contigo de la misma manera en que la compartieron conmigo en su tiempo. Así que vamos a dar comienzo para esta gráfica. La primera etapa de crecimiento en una compañía. Mucha gente me pregunta, Alberto, ¿cómo logro generar ese crecimiento exponencial o qué es lo que tengo que ver? Y te voy a explicar primero la gráfica y después te voy a explicar cómo llegar a las diferentes etapas. Pero la primera etapa de crecimiento en cualquier empresa, en cualquier organización, ya sea sin lucro o ya sea una organización como la nuestra que es mercadeo en red, la primera etapa se le llama la etapa de formulación. Yo sé que no se ve muy bien en el video, pero formulación es la primera etapa de crecimiento y te la voy a explicar. En esa etapa de crecimiento, esa faceta dentro de la empresa, inclusive también dentro de tu organización, lo que estás haciendo en esta etapa es que estás identificando la base de tu negocio, lo cual significa que estás identificando liderazgo en tu negocio. En la etapa de formulación, como te puedes dar cuenta, es una etapa pequeña, no debe durar tanto. Normalmente, por ejemplo, para una compañía dura entre 6 meses y 1 año la etapa de formulación, donde están formulando las bases del negocio, escogiendo, inclusive pueden estar escogiendo el plan de pago, pueden estar escogiendo quién va a ser el vicepresidente, quién va a ser el CEO, cuál producto van a utilizar, cómo lo van a mercadear, y todo esto tiene que ver en la etapa de formulación. Normalmente durante esta etapa de formulación hay diferentes dificultades. Por ejemplo, hay empresas que pasan por dificultades económicas. De repente los cheques no llegan a tiempo. De repente hay errores en el cómputo, hay errores en el software de la compañía y los cheques son impresos de una manera incorrecta y vas al banco y no te los cambian. A veces no es porque la compañía no tenga dinero, simplemente es porque hubo un error en el software. Todo eso son los detalles que se van alineando durante esta etapa de formulación, durante la etapa del crecimiento de formulación. La segunda etapa es lo que es la concentración. Entonces, si ya tienes los líderes que van a ser parte de tu empresa, los líderes que van a ser parte de tu organización y ya tienes la etapa de formulación completa, ya identificaste a tus líderes, ahora en la etapa de concentración, lo que van a hacer y lo que va a hacer una empresa es que va a diseñar una visión, va a diseñar un plan de trabajo en donde todos esos líderes que se encontraron en esta etapa se van a concentrar. La concentración es precisamente eso, concentrarse en un objetivo en común para que todo el mundo tenga las mismas expectativas de crecimiento, la misma oportunidad de crecimiento. Número 3
es la palabra mágica, la palabra que muchas veces escuchamos en la industria, y es lo que es el momentum, la etapa del momentum. Y te voy a explicar qué es el momentum. De la forma en que yo lo entendí, y esto fue hace algunos años, la etapa del momentum, quiero que te imagines que pusiste, vamos a decir, palomitas en el microwave, ¿no? Palomitas de maíz. ¿Y qué pasa? Que tú la vas a poner normalmente por unos, no sé, 3 minutos, ¿no? Entonces, durante el primer minuto, si te pones a pensar, ¿qué es lo que verdaderamente pasa ahí? No pasa nada, lo único que estás haciendo es concentrando cierto calor, ¿correcto? Entonces aquí es donde metiste las palomitas al horno. En la segunda etapa se están calentando, están concentrada la energía en esa bolsa en el microwave. Y la tercera etapa es como el tercer minuto cuando tú metes palomitas al microwave. ¿Qué es lo que pasa? Que todas las palomitas empiezan a explotar. Esa es la etapa del momentum. Entonces, si tú te puedes dar cuenta, te hago una pregunta. ¿Tú piensas que el microwave puso más energía en el tercer minuto que en el primer minuto? ¿Y es por eso que en el primer minuto no explotaron las palomitas? No, la razón por la que eso pasó fue porque en el primer minuto solamente se estaba calentando. En el segundo minuto, lo que sucede es que hubo cierta concentración de energía en una sola visión, en una meta, y en el tercer minuto todas las palomitas explotan. Eso es lo que va a pasar con tu empresa de mercado en red dentro de la empresa en la que tú estés. Entonces, independientemente de qué compañía estés, estas etapas de crecimiento las vas a pasar tú. Tienes que saber que durante los primeros 2, 3, 4 meses, lo único que estás haciendo es formulando un equipo de trabajo. Una vez que eso pase, te tienes que asegurar de que hay una visión suficientemente grande. Si no tienes una visión, necesitas encontrarla. Necesitas encontrar, es más, en vez de visión, llamémosle misión. Una misión. Te hago una pregunta. ¿Tú piensas que la gente que se va a la guerra porque le gusta lastimar a otros? La realidad es que no. La realidad es que va a la guerra porque cree en una misión, ya sea para su país, para su estado, para cualquier cosa que esa persona esté luchando. Eso es lo que tú tienes que hacer. Una vez que ya tienes formulado tu equipo de trabajo, tienes que concentrarte en una misión, una visión en común, que todo el mundo esté trabajando en la misma visión, en un mismo sentir. Y número 3, va a llegar la etapa del momentum. Y en la etapa del momentum van a empezar a entrar personas en tu red que tú no conoces, que tal vez nunca conozcas, pero ¿sabes qué? Te van a formar redes multimillonarias sin tu ayuda. ¿Por qué? Porque tú sabías cómo crear ese momento. Te tengo una buena y una mala noticia. La buena noticia es que cualquier persona puede crear momentum. La mala noticia es que no cualquier persona puede mantener ese momento. Es más, yo te cuento una historia personal. He pasado por diferentes etapas de momentum dentro de mi organización. Pero ¿sabes qué? Hubo momentos en que yo no estaba preparado para mantener esa etapa de momentum y la organización se cae. ¿Cómo te preparas para que estés listo? Hay una sola respuesta para eso. Y a eso se le llama educación. ¿Has leído, de repente has escuchado en la Biblia que dice que la verdad te hará libre? ¿Verdad? Pero ¿cómo encuentras la verdad si no leyendo? ¿Cómo encuentras la verdad si no educándote? Hay otra parte que dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Cómo obtienes ese conocimiento? Solamente estudiando. Si te tomas tiempo en las mañanas para cepillarte los dientes, te tomas tiempo para bañarte, para peinarte, para arreglarte, para oler bien, ¿por qué no tomarte tiempo para estudiar? Para cuando llegue ese momento de momentum dentro de tu organización, tú estés preparado para seguir y continuar ese momento. Y la última etapa es la etapa de establecimiento. Yo sé que no se ve bien ahí, pero es establecimiento. Entonces, ¿cuál es la etapa de establecimiento? Si te puedes dar cuenta, en la etapa de momentum hay un crecimiento impresionante y después empieza a mantenerse y sigue en crecimiento, ¿ok? La gráfica sigue en crecimiento
normalmente no significa que va a desaparecer la compañía o no significa que va a desaparecer tu grupo. No, se establece, pero ya no crece con la misma intensidad. Yo te doy un ejemplo. Cuando yo entré a la industria de mercado en red por primera vez, yo tenía 20 años de edad y en la compañía en la que yo entré, estaba en la etapa de establecimiento. Tenía 14 años la compañía cuando yo entré y ¿sabes qué? Durante la etapa de formulación ya habían encontrado a todos los líderes que iban a ser parte de la concentración. El momentum había pasado de tal manera que había habido bastantes millonarios creados durante este periodo de tiempo, pero ¿sabes qué? Yo entré en la etapa de establecimiento. Ahora, ¿significará que si tu compañía no está en esa etapa, significará que tú no vas a ganar dinero? No significa eso, pero sí significa que va a tardar un poco más, va a ser un poco más difícil. Quiero corregir esto. No necesariamente porque la compañía no tenga las herramientas, al contrario, normalmente la compañía tiene más herramientas. Sin embargo, la etapa de crecimiento masivo, lo que Donald Trump le llama el llegar a las masas críticas, ya pasó durante ese periodo. ¿Y sabes qué? Cuando yo aprendí eso, yo me di cuenta que si una de las razones, si yo quería tener éxito, una de las razones por las cuales no tenía éxito en el pasado, número uno era mi ignorancia. Yo no sabía cómo hacer este negocio, pero número dos, entré en una etapa de crecimiento en la compañía en donde se me hacía más complicado tener éxito. ¿Significa que no podía tener éxito? Claro que no. Hoy en día puedo regresar a esa compañía y tener éxito masivo. ¿Por qué? Porque ya tengo el conocimiento de cómo lograrlo. Sin embargo, ¿dónde piensas tú que sería mejor entrar? ¿Piensas que sería mejor entrar aquí? ¿O piensas que de repente sería mejor entrar por aquí o por aquí? ¿Sabes algo? Yo no sé si tú estás abierto al cambio. Yo no sé. Pero yo te recomiendo mucho que cheques esto, porque esto no viene de mí. Es más, mándame un correo electrónico, yo te voy a mandar el estudio que hizo la Universidad de Harvard, e incluso da ciertos ejemplos de algunas compañías, para que tú te des cuenta de dónde estás y asegurarte que tomes una buena decisión. Y si estás dispuesto al cambio, contáctame. Ahora, si tú ya sabes en qué oportunidad primaria estoy yo, y estás dentro de la misma oportunidad, por lógica, mantente donde estás bien y vas a hacer un excelente trabajo. Sin embargo, si no sabes en qué oportunidad estoy y si estás abierto al cambio, contáctame. Me gustaría platicar contigo, me gustaría hablar un poco de cómo podemos trabajar juntos y si estás dispuesto al cambio, me encantaría poder trabajar contigo. Así que, una vez más, te saluda Alberto Arellano. Espero que esto haya explicado la famosa palabra de momentum y espero que te ayude a ti, independientemente en qué compañía estás. Asegúrate de crear momentum en tu organización, porque si tú sabes cómo crearlo y te educas para poder mantenerlo, vas a tener éxito en la vida. Felicidades por ver estos videos, que Dios te bendiga, un abrazo a la distancia, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.